en gran parte por su estatus, por el tener, digamos, un estado civil casada o de tener una familia constituida culturalmente o desde el enfoque tradicional, constituida por sus hijos, su esposo. El divorcio todavía es condenable o todavía es censurable, y esto impacta en la autoestima de la mujer, o el no poder tener hijos porque la identidad de la mujer está asociada con la maternidad, y todas esas situaciones influyen en la autoestima. Y en el caso de los hombres hablábamos que también culturalmente nuestra cultura patriarcal, machista, ejerce presión sobre ellos en cuanto al rol de proveedores, a la persona que debe estar en un estatus superior en relación a la mujer, que debe ser capaz de ganar suficiente dinero para mantener una familia. Y todo eso pesa e influye sobre la identidad o la autoestima del hombre. Otros aspectos importantes de la autoestima. Nos dicen los teóricos que el comportamiento de las personas con baja autoestima es fácil de predecir, o es más fácil de predecir que el de personas con autoestima alta. ¿Por qué se dice esto? Porque las personas que tienen una autoestima baja tienen esquemas como más rígidos al momento de explicar las causas o fallas de su conducta, o qué fue lo que causó su conducta, o también para explicar los rechazos. Me dan un ejemplo de ante un fracaso, ante un fallo, ante un rechazo, ¿qué explicación le dan a eso las personas que tienen una autoestima baja? O sea, es más fácil saber cómo van a explicar ese fracaso. ¿Qué explicación usualmente dan las personas con autoestima baja? Ante un fracaso, una falla, un error, una equivocación. Es culpa de ellos. Atribuyen, claro, a ellos, ¿no? Un locus de control interno. Se atribuyen a sí mismos el fracaso, ajá, o la falla. ¿Me dan ejemplos? Bueno, voy a llamarles por nombre si no participan. Vic, Ajá. no, creo que no se sienten suficientes para hacer las cosas, creen que no son capaces. Y Uh-huh. pues siento que cuando uno piensa que va a fracasar, eventualmente fracasa. Uh-huh. Claro, experimentan ese sentimiento de incapacidad. Ajá, muy bien. ¿Otro ejemplo? Pues yo creo que también en cuestiones de las relaciones, licenciada, porque pues normalmente hay mucho hombre que pues quiere hacer de menos, por ejemplo, el trabajo de una mujer, su personalidad. Entonces, o hacen cierto tipo de comentarios que lo hacen sentir a uno como puchica, o sea que no soy suficiente para tal persona y cómo lo voy a hacer para otro. Entonces creo que Exacto. también es un factor pues ahí Uh-huh. importante. Muy bien. Siempre van a mirarse hacia sí misma, ¿verdad? Ante un fracaso y a decir, porque yo no soy suficientemente buena, no soy capaz, no tengo la competencia, en lugar de buscar otros factores que pudieran explicar un fracaso o una falla en algo, una equivocación. ¿Cómo nosotros como hondureños valoramos el fracaso? Por ejemplo, ¿cómo enfrentamos el fracaso? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué interpretación le damos a un fracaso? Muchas veces como un aprendizaje. Eso debería de ser, pero muchas veces no es así. ¿Nos impacta mucho un fracaso? Claro. No lo volvemos a intentar. Ajá, ¿qué Sí, se nos ha somos enseñado de culturalmente? ¿Cuánto queríamos como cumplir con eso que queríamos hacer? Si teníamos Ajá, como altas queríamos. expectativas sobre eso que queríamos hacer y al final no lo cumplimos, eso nos llega como que a lastimar mucho nuestra autoestima y nos, no nos, ¿cómo sería la palabra contraria de sobrevalorar? Como nos hacemos Infravaloramos. infravalorar, correcto, Uh-huh. eso. Ok, y eso tendrá que ver, Andrea, con
con la enseñanza de la cultura en la que vivimos? Yo creo que sí tiene una influencia. ¿Será que en otras culturas el fracaso es visto de otra manera? Sí, en otras culturas el fracaso se lo hacen ver como que la persona es inservible o que ya no sirve para nada, que no puede hacer otras cosas. En cambio acá, en nuestra cultura, si fracasamos en algo, todavía tenemos como que esa mentalidad de que, ok, podemos intentar algo más. Ujú. Pero hay otras culturas orientales, por ejemplo, donde el fracaso individual no es tan importante, sino no es visto como un punto final, sino más bien como un aprendizaje, como una nueva oportunidad. Y eso influye en cuanto a cómo ellos interpretan una situación de fracaso, ¿verdad? Nosotros hay una presión desde pequeños a hacer cómo. ¿A qué se nos enseña desde la familia? A ser exitosos, a competir, a ganar siempre. Y cuando eso no se da, como decía Andrea, eso nos lastima mucho nuestra autoestima. ¿Qué pasaría si interpretáramos de manera diferente un fracaso académico, un fracaso en relaciones? ¿Qué otra interpretación le podríamos dar y cómo eso podría influir en nosotros en cuanto al aprendizaje o al crecimiento personal? Pues lo podríamos ver como una oportunidad, ¿verdad? Porque si no funcionamos aquí, pues tal vez en algo más sí vamos a conseguirlo. Muy bien. Lo podríamos ver como una oportunidad, ¿verdad? El fracaso entonces es importante cómo nosotros lo valoramos. Cuando hablamos del tema de la inteligencia emocional se habla de este tema del fracaso, cómo este influye sobre nuestra autoestima. En otras culturas el fracaso es visto como esa oportunidad y nos lastima y nos hace más bien crecer porque usted aprende de las experiencias. Pero cuando vemos como una pérdida de tiempo, por ejemplo, en una relación amorosa, solemos ver una relación fallida como una pérdida de tiempo. Culparnos, empezar a denigrar al otro, buscar miles de explicaciones, pero en ningún momento de ese análisis revisamos que fue un aprendizaje. Y cada experiencia es un aprendizaje, ¿sí o no? Sí, Lick. Okay. Es un aprendizaje. Las personas entonces con autoestima alta dirían, ante un fracaso, ¿qué dirían? Bueno, obtuve un aprendizaje, tengo una nueva oportunidad. Y las personas con autoestima baja son más rígidas en las explicaciones, es decir, no buscan más explicaciones y estas no van más allá de sí mismas, de culparse a sí mismas y de verse a sí mismas. Está sobre las causas de esa falla. ¿Por qué fracasó? ¿Por qué fueron rechazados? Porque yo no soy suficientemente bonita, porque yo no soy suficientemente inteligente, porque yo no soy suficientemente X. Y muy vinculado con lo que dice la cultura. Las dimensiones de la autoestima. Bueno, los teóricos dicen que también existen, así como hay varias dimensiones del autoconcepto, también la autoestima podría separarse en distintas dimensiones. El deporte, lo académico, las relaciones interpersonales. Gustarse a sí mismas en sus relaciones interpersonales, sentirse satisfechas por sus círculos de amigos, por las personas que la rodean, gustarse a sí mismos en el área académica, sentirse contentas y satisfechas por su desempeño académico. Y de igual manera en el área del deporte, ¿verdad? Sentirse bien consigo mismas en cuanto a su desempeño en el deporte. Estas serían algunas dimensiones, es decir, nosotros nos valoramos en distintas áreas, no solamente en un área o de manera general. Una manera de evaluar la autoestima es distinguir diferencias entre el self actual y el self ideal. Antes de darles la descripción o la interpretación, quiero que ustedes me digan a qué se referirá este enunciado. Una manera de evaluar la autoestima es
estimar diferencias entre el self actual y el self ideal. ¿Cómo podemos medir el autoestima de alguien a partir de estos dos elementos, el self actual y el self ideal? Sería como una comparación entre quiénes somos en este momento y quiénes queremos ser. Ajá. ¿Y cómo sería alguien con autoestima alta en esta comparación? ¿Y cómo sería alguien con autoestima baja en esta comparación? Pues con una autoestima baja, supongo que sería como el self actual y el self ideal serían como muy diferentes, y con autoestima alta sería más o menos iguales. ¿Alguien más? ¿Está segura? Serían... Sí. Bueno, yo no sé, pero yo creo que en una persona positiva, el yo soy y el yo quiero llegar a ser sería como una meta que me estoy forjando para lo que yo quiero llegar a ser. Entonces lo voy a hacer y voy a trabajar en ello. Y una persona negativa es como me voy a quedar con lo que yo soy y como que el ideal sería como estoy soñando, que quiero ser, no sé, algo así, no sé si me doy a entender. Muy bien, Jamie. ¿Tiene la idea? ¿Alguien más? Lick, yo pienso que el ser, bueno, el yo quiero ser y el que soy, tiene que ver en cuanto a la autoestima de que la persona que tiene una autoestima alta, se forma un futuro, una visión y dice, yo quiero esto y me lo voy a proponer y lo voy a lograr. Y la otra persona, se queda ahí con lo que se conforma y dice, ok, yo soy así, sueño con tener tal cosa, pero por miedo no avanza. Entonces se queda estancado ahí. Ese Muy es mi bien, Alejandro. ¿Podríamos decir que una persona con alta autoestima tiene metas, tiene proyectos, propuestas, sueños? ¿Le puede decir a usted hacia dónde se proyecta en 5 años, en 2 años? Incluso puede planificar su vida, porque está vinculado con el sentirse capaz de también, ¿verdad? La persona que proyecta hacia el futuro experimenta ese sentimiento de competencia, de ser capaz de, y por lo tanto tiene un yo presente, pero tiene un yo ideal. Es capaz de decir qué puede hacer en el futuro. Y la persona que no tiene una autoestima adecuada o una autoestima baja, es capaz o no es capaz de visualizarse en un futuro inmediato, un corto futuro o un futuro mediano de corto plazo o de mediano plazo, sino que esta persona es típica la persona que dice, no, yo soy, si alguien le dice, ¿vos crees que vas a cambiar? No, yo soy así me voy a morir. Se crea un producto acabado, ¿verdad? Un producto acabado. La persona con alta autoestima cree que su condición puede cambiar, por ejemplo. Ahora me encuentro en esta situación, en este momento. Por ejemplo, yo me proyecto el próximo año sin COVID. Muchas personas dicen, así vamos a seguir por muchos años. O no, ya ni siquiera visualizan su vida sin la pandemia. Yo pienso esto es temporal, otras personas piensan, estamos así, permanentes prácticamente, como encerrados, como atrapados. Ahí podemos visualizar la persona que se siente competente, que se siente capaz y que siente que de alguna manera tiene control sobre su vida. Entonces, estimar la autoestima puede ser fácil cuando sabemos si alguien o comparamos esas diferencias entre el self actual y el self ideal. También nos juzgamos a nosotros mismos sobre la base de la comparación social. Este es un punto importante en el tema de la autoestima. ¿Qué significa?
Nos juzgamos a nosotros mismos sobre la base de la comparación social. ¿Quién me dice? Bueno, por Nos ejemplo, juzgamos. también nos podríamos juzgar, digamos, la comparación social nos dice, una mujer es bonita si es rubia, si tiene ojos verdes, y nos juzgamos nosotros diciendo, no somos bonitos porque somos trigueñitos o cosas así. También ponemos como, no soy atractiva porque la sociedad dice que esto es atractivo. Así. Muy bien, Ivana. Francisco, ¿qué opina? Lo voy a agarrar así a quemar ropa. Pues la verdad es que tiene razón la compañera, porque se sabe que hay ciertas cosas que la sociedad pues tiene ciertos acuerdos entre ellos, por decirlo así. Por ejemplo, que una persona tiene que ser delgada, en comparación a décadas anteriores, que las personas tal vez podían tener más peso y aún así eran consideradas atractivos, ahora son más delgadas. Y pues siempre están los arquetipos de, como decía la compañera, los ojos verdes, ojos azules, y todas esas cosas sí siempre destacan más según lo que piensa la sociedad en comparación a lo normal. Muy bien, gracias, Francisco. Gracias, Montes. Igual, licenciada, la sociedad va creando sus modelos ideales de las personas o personas exitosas o atractivas, y entonces uno al identificar diferencias, no tengo esto, me hace falta aquello, no soy tan fuerte en una área, entonces comenzamos a juzgarnos y eso afecta nuestra autoestima. Comenzamos a decir que no valemos lo mismo solo por esas diferencias. Dice Lali que se fue la luz, que ya se conecta.
Hola. Ya regresé del más allá. ¿Siguen acá? Estamos listos. Seguimos listos. Siguen acá, es que el Zoom me manda al más allá, les digo, me envía. Ok, aquí estoy. Bien, entonces estábamos compartiendo, ¿estoy compartiendo pantalla o no? Sí, Lick. ¿Están viendo? Sí. Ok, nos juzgamos a nosotros mismos sobre la base de la comparación social. Eso significa que siempre nos estamos comparando con otros, ¿verdad? Y que nuestros referentes son los otros. Por lo tanto, siempre el tema de la autoestima está muy vinculado con nuestro entorno, con lo que nos dice la familia, nuestro entorno inmediato, lo que nos dice la escuela, la comunidad, la sociedad en general, qué es lo que nos dicta de lo que es o debería de ser valorado en una sociedad determinada. Como decía Francisco, vamos como haciendo esos convenios, esos contratos socialmente hablando, y la belleza, por ejemplo, se va valorando de acuerdo a determinados cánones de belleza, si debe ser delgada, estilizada la chica, con tales medidas, el pelo largo, el pelo aquí, el cabello arreglado, maquillado. Eso es lo que nos dicta la sociedad y en base a eso, a esa comparación que hacemos con otras mujeres, en el caso de las mujeres, nos juzgamos a nosotros mismos sobre la base de la comparación social. Es decir, la autoestima está muy vinculada con otros, es un tema de influencia social, no solamente determinada por nosotros. Ok, díganme otro ejemplo en el cual nosotros nos juzgamos en cómo somos y en qué tanto nos gustamos al compararnos socialmente con otras personas. No solamente en la belleza, ¿en qué más? Licenciada, a mí no me parece que en nuestras capacidades. En nuestras capacidades también. Por ejemplo, Daniel. Por ejemplo, como que yo diga que quiero ser igual que Messi. Y sé que no soy Ajá, por capaz, no ejemplo. tengo las habilidades que él posee. Muy bien, sí, ese es un buen ejemplo, compararse con los jugadores, ¿verdad? Y en la medida en que usted se compara, se juzga a sí mismo. Se juzga si está arriba en un estándar superior o en un estatus superior o en un estatus inferior a esa comparación que usted está haciendo. Y miren cómo la comparación es un juego dependiendo del grupo al cual nos estamos comparando. Por ejemplo, las mujeres de nuestro país somos ¿de qué estatura? ¿Cuánto medimos? Entre 1,50 y 1,60. Entre 1,50 y 1,60. Ok. Una chica de 1,70, ¿cómo se compara aquí? ¿Y cómo se ve y cómo le afecta en su autoestima eso? 1,75. Una chica que supere, digamos, la media de la mujer hondureña. Supere significativamente. ¿Cómo se compara? ¿Cómo se ve a sí misma? Licenciada, yo tenía una amiga que mide 1,77 y pues ella se siente más bonita que las demás. Dice que es como modelo, cosas así. Ok, en este caso, pero algunas veces y muchas veces pasa que como están muy superior a la promedio, al medio, a la media de nuestras mujeres, pueden sentirse inadecuadas, ¿verdad? O muy altas y eso afectarla en algún caso, porque generalmente en nuestra cultura los hombres son más altos, un poquito más altos. Pero nuestro hombre más alto en esta cultura, ¿cómo es en comparación con los europeos? Pequeños. Okay. Aquí un muchacho alto se siente en su autoestima como reforzado, se siente bien. Pero si ese muchacho viaja a Europa y se compara con un sueco, se queda bajito, ¿verdad? Y eso le influye en su comparación, en su autoestima. Entonces ven cómo la comparación social va de acuerdo al grupo. Nos vamos comparando al alza o al inferior o a lo inferior, o al alza arriba o al inferior, dependiendo de el grupo contra el cual nos estemos comparando. Entonces depende de,
Usted puede ser la más alta en comparación con, o usted puede ser más baja en comparación con. Entonces estamos comparando generalmente con otras personas y con otros grupos. Ok, ¿pueden ver aquí en la pantalla? Sí. Otros efectos, otros aspectos que también influyen en lo que es la autoestima. Veamos, no solamente en el autoestima, sino también en el autoconcepto, en nuestra identidad del self, en nuestro funcionamiento. Tenemos la autofocalización, la autovigilancia y la autoeficacia. Estas también influyen tanto en la autoestima como en el autoconcepto. Ya les voy a pedir que me ayuden a identificar una relación entre estas y el autoconcepto. Ok, la autofocalización. ¿Qué es la autofocalización? Es dirigir la propia atención hacia uno mismo. Auto viene de el sí mismo, ¿verdad? Auto, yo. Dirijo la atención hacia mí misma y no hacia el entorno que nos rodea. Son las personas que tienen un estilo demasiado enfocado en sí mismas y estas personas, por lo tanto, van a experimentar sentimientos más negativos. ¿Con qué está relacionado esto y cómo se relaciona? ¿Con la autoestima o con el autoconcepto? Con la autoestima, digo yo. Ajá, ¿por qué? Porque Deme un ejemplo. que experimentan sentimientos más negativos, porque son las personas que tienen la autoestima baja, se consideran personas incapaces, que no pueden lograr, ¿verdad? Lo que ellos desean ser en sí, una por el miedo y porque se sienten que no pueden lograrlo. Entonces sí, digo, opino que es relación con la autoestima, pero con la autoestima baja. Ok. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más? Autofocalización. Un ejemplo de una persona que esté autofocalizada o que tenga este efecto de la autofocalización y cómo eso le influye en la autoestima. ¿Quiénes, por ejemplo, tendrían este efecto de la autofocalización? Que están muy centradas en sí mismas. Un ejemplo de una persona que preste mucha atención hacia sí misma y por lo tanto experimenta sentimientos más negativos. Ajá. Se podría decir las personas que tienden a ser suicidas. ¿Con tendencias suicidas? Sí, eso, con tendencias suicidas. ¿Por qué? Porque solo están pensando en eso de como no aportó nada a la sociedad, no sirve para nada, podrían decir, y tal vez tienen a su alrededor gente que los quiere, su mamá, que les tiene aprecio. Puede ser un ejemplo, sí, personas que están muy centradas en sí mismas, ¿verdad? Las personas con depresión, están muy enfocadas en sus propios problemas, en sí mismas. Muy bien, ese es un ejemplo, claro, de alguien que ya tiene o está experimentando este tipo de problemas de ideas suicidas. ¿Alguien más? Licenciada, Gabriel. puede ser el caso de que uno vive pensando solo en el pasado. Sí, también está muy enfocado en sí mismo, en el efecto de autofocalización. Presta atención demasiado al sí mismo, a lo que pasó, a lo que me pasa, y entonces experimenta sentimientos más negativos. Ahora, ¿entendieron esta definición? ¿Cómo está relacionada la autofocalización? ¿Entendieron cómo está relacionada con la autoestima? Sí. Ok. La autovigilancia. Dígame. Yo tengo, no sé, una duda. Ahorita que la compañera mencionó la parte de vivir enfocado en el pasado, ¿necesariamente esa persona tiene baja autoestima por vivir enfocados en el pasado por algún acontecimiento? ¿O sí, no?
podría estar relacionado, sí, está relacionado porque hay como una incapacidad o un sentimiento de incapacidad o de vulnerabilidad, ¿verdad? De no poder ver hacia el futuro con optimismo. Entonces, podríamos decir que esta persona está más en la baja autoestima que en la alta autoestima. Como hablábamos, el fracaso, por ejemplo, pasado, se puede superar cuando las personas interpretan de una manera diferente un fracaso y dicen, bueno, viví esta experiencia, esto es parte de mi pasado, sufrí mucho, este periodo de mi vida fue muy difícil, pero aquí estamos y tengo esperanza y yo hoy puedo ver al pasado. Cuando estamos muy atrapados en el pasado, estamos como acariciando el pasado y no podemos, estamos como rumiando en ese mismo estado, patinando en ese mismo estado del pasado y podemos caer en depresión, ¿verdad? Revisando todo lo negativo que nos pasó en el pasado. La persona optimista, que está muy vinculada con la autoestima alta, es la persona que proyectarse hacia el futuro. Aprender del pasado, claro, pero para mejorar hacia el futuro. Es capaz de salirse del pasado y proyectarse al futuro. Entender el pasado como circunstancias eventuales que nos pasan a todos los seres humanos. Cada uno de ustedes ha vivido sus propias historias. Si yo les cuento mis historias hasta mi edad actual, ustedes dirían, pero ¿cómo la profesora se ve tan feliz, verdad? He tenido situaciones sumamente difíciles en mi vida, pero me considero una persona feliz, con alta autoestima, porque soy capaz también de ver al pasado como un aprendizaje y de proyectarme hacia el futuro. Entonces, la persona que vive rumiando mucho en el pasado, sí podríamos decir que está más en el polo de la baja autoestima que de la alta autoestima. Y puede entrar en depresión si nos pegamos mucho en el pasado. Pero por otro lado, si nos angustiamos, si nos ponemos mucho hacia el futuro, pensando mucho en el futuro en sentido negativo de lo que vendrá, por ejemplo, ese tema de la pandemia, lo que les decía, y nos ponemos a pensar en que el escenario va a ser peor, va a ser negativo, podemos entrar en ansiedad, ¿verdad? Porque pensar en el futuro de esa manera nos genera ansiedad. Dígame. Aunque usted se considere una persona positiva y actúe como tal, creo, igual, ¿verdad? Igual está como que un poquito más en la negativa que en la positiva. O sáqueme de esa duda. Es lo que usted acaba de decir ahorita, que puede ser que tengamos acontecimientos del pasado, pero vivamos como que más pendientes de lo que pasó que de lo que está pasando en el momento. Pero en ese momento usted se considera una persona positiva, entonces ahí sí tengo como que un poquito la confusión. Ok. ¿Es más entre lo positivo o más entre lo negativo? Estamos más en lo positivo cuando estamos o dejamos de ver tanto al pasado, ¿sí? Es decir, no es que lo borramos, entendemos y sacamos lecciones del pasado, pero no estamos viviendo siempre en el pasado o patinando o añorando el pasado, por ejemplo. Porque vivir añorando el pasado o vivir patinando en el pasado es haber perdido la esperanza de que el futuro va a ser mejor. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, ¿Le resolví la duda? Sí, gracias. Ok, sí. Entonces yo le digo que en mi caso yo he vivido, claro, y tengo mis experiencias del pasado que forman parte de lo que yo soy, pero no estoy viviendo en el pasado. Me proyecto hacia el futuro con optimismo y con esperanza. Y eso está relacionado con la autoestima también. No estar tan enfocado en un tiempo, porque entonces caemos en depresión, y la depresión es lo contrario de la autoestima. La depresión está relacionada con una baja autoestima, ¿verdad? Ok, entonces, la autovigilancia es otro aspecto importante en términos de nuestro funcionamiento. Y la autovigilancia es la tendencia a regular nuestro comportamiento a partir de factores externos. A eso se le llama alta vigilancia. O con base a nuestras creencias y valores internos. Eso se le llama locus de control externo e interno. Es decir, cuando usted
está muy vigilante de lo que van a decir los demás y le preocupa el qué dirán, está en alta vigilancia. Y eso va a influir en su autoestima. ¿De qué manera va a influir cuando estamos altamente atentos a lo que digan de nosotros los demás o a la aprobación de los demás? ¿Cuál será la relación entre la alta vigilancia y la autoestima? Que no nos mostramos como realmente somos. Muy bien, Andrea, que no nos mostramos como realmente somos. ¿Y somos felices? ¿Tenemos baja autoestima o alta autoestima? No, porque estamos buscando cómo satisfacer lo que la otra persona está esperando de nosotros, en vez de hacer lo que a nosotros nos gusta. En lugar de hacer lo que a nosotros nos gusta, exactamente. Entonces, las personas que están muy atentas al qué dirán, a si les gusta cómo ando el cabello hoy, a si les gusta mi vestido, mi blusa, mi manera de ser, mis ideas, mis creencias, va a tender a cambiar constantemente para responder a lo que los demás demandan de él. Y eso está relacionado con la autoestima. Una persona con alta autoestima, y ya vamos a revisar los elementos de una persona con alta autoestima, es aquella que es capaz de sentirse segura con sus creencias y sentirse satisfecha y que mantiene sus ideas a pesar de que les puedan agradar a otros o no. ¿Sí? Si a mí me gusta andar el cabello corto, a usted le gusta andar el cabello largo, y a usted le gusta su imagen, porque la va a cambiar para complacer a los demás. Pero cuando hay baja autoestima, estamos entonces enfocados, hay alta vigilancia y estamos enfocados en satisfacer a los demás. Pero también podemos cambiar o regular nuestro comportamiento en base a nuestras creencias y valores internos. Es decir, la persona que hace un comportamiento o tiene un egoísta o de ayudar a los demás, una persona con alta autoestima lo hace porque está guiada por sus propias creencias y valores internos. ¿Cómo cuáles? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motiva a alguien con un locus de control interno? Es decir, rige su conducta a partir de sus creencias y valores y no a partir de elementos externos. Lick, es como ser nosotros mismos sin importar lo que los demás vayan a decir. No cambiar nuestra forma de ser solo para conseguir una aprobación del resto. Claro, es hacer lo que hacemos en base a nuestras creencias y valores. O sea, usted hace lo que hace porque tiene un conjunto de valores y de creencias que le llevan a comportarse o hacer lo que hace. ¿Verdad? Eso es tener un locus de control interno, es decir, explicar lo que hace y lo que le pasa a partir de sus propios elementos internos como las creencias y los valores. Hago esto no porque me miren, sino porque yo creo en esto, por ejemplo. Me involucro en un voluntariado no porque digan qué buena que es o qué buena gente, sino porque yo creo en ayudar al prójimo. Yo creo en invertir mi tiempo en personas que necesitan. Eso es una persona con alta autoestima, aquella que actúa en base a creencias y valores internos, ¿verdad? Y no en base a lo que van a decir o a factores externos. Otro elemento importante es la autoeficacia. ¿Y la autoeficacia a qué se refiere? La autoeficacia es un elemento cognitivo y está relacionado con el autoconcepto. O sea, está implicado en el autoconcepto porque es la creencia que usted tiene sobre su capacidad para llevar a cabo una tarea, para alcanzar una meta o para superar un obstáculo. Entonces usted dice, como parte de su autoconcepto, usted dice, yo tengo tales metas, y esto está relacionado con el self, ¿verdad? Tengo tantas metas y tantos proyectos a futuro y yo me siento capaz de alcanzarlo. Yo sé que lo voy a lograr. Yo sé que en 5 años o 4 años voy a sacar una carrera o voy a mantener mi índice académico y voy a hacer excelencia académica.
Es capaz de tener metas y de superar obstáculos. Es capaz de decir, yo sé que vamos a salir de esto, de la pandemia, yo sé que esto es temporal, yo sé que vamos a superarlo y vamos a hacer, les decía yo al inicio de la clase, vamos a hacer historia y vamos a hacer de la generación que vivió una pandemia y no se detuvo, que avanzó. Ese es un sentido de autoeficacia. Es la persona que, por ejemplo, dice, se casa y dice, yo sé que voy a tener conflictos en el matrimonio, porque ningún matrimonio es perfecto, pero sé que los voy a superar. Estoy seguro de que voy a alcanzar tales metas y voy a superar tales obstáculos. Esa es la autoeficacia. Ahora, la autoeficacia no surge de la nada, ¿verdad? También está muy relacionada con las experiencias de fracasos o de éxitos que hayamos tenido. Vamos ganando un sentimiento de competencia, de sentirnos autoeficaces, de sentirnos capaces de. ¿Cómo se relaciona con la autoestima? La autoeficacia. ¿Quién me dice cuál será la relación? Por ejemplo, Liz, bueno, ahorita, en nuestro caso, ya que nosotros somos estudiantes, no siempre vamos a ser estudiantes, ¿verdad? Sino que tenemos una meta de que llegar a ser unos profesionales, ¿verdad? Entonces, eso es como temporal, es por decir, una dificultad o algo, es temporal, no se va a quedar ahí la persona, sino que se va a superar de acuerdo a ese proceso, y ese proceso le va a enseñar algo y va a aprender a ser fuerte. Así es, nos enseña resiliencia, ¿verdad? A sacar nuestros recursos individuales. Sí. Nos ayuda a sacar todo ese potencial y esas capacidades de procesamiento que tenemos ahí, pero que no hemos utilizado. Eran como herramientas ahí guardaditas, ¿verdad? Que teníamos. Y que uno saca todo eso y le ayuda a ser resiliente frente a cualquier adversidad. Tenemos esa actitud y sabemos que tenemos esas habilidades que nos ayudan a soportar las adversidades. Eso es el sentido de autoeficacia. Una persona con alta autoestima entonces también tendrá un sentido de autoeficacia. Se sentirá capaz de enfrentar desafíos y de enfrentar retos que nos depara la vida y el futuro. Como sociedad, también podemos decir que tenemos como un todo ciertos niveles de autoestima en la manera como enfrentamos como grupo, cómo enfrentamos los problemas. ¿Cómo dirán que es nuestra autoestima en relación a los ticos? Como sociedad. ¿Cómo dice la pregunta, Liz? ¿Cómo será nuestra autoestima en comparación a la autoestima que expresan los ticos, los mexicanos, los chilenos? No sé si es mi señal, pero se le escucha como entrecortado. ¿Y el resto me escucha? Comenten. Yo lo escucho bien, Liz. Muy bien. ¿Cómo es nuestra autoestima, Francisco? Nuestra autoestima en comparación a Costa Rica, o México y todas estas culturas, dice. ¿Sí? Pues, después sí, hay diferentes maneras de verlo. Por ejemplo, si va a comparar a la manera en la que somos gobernados, por decirlo acá. Por ejemplo, en Honduras, pues tenemos la mayoría, ¿verdad? La mayoría, por decirlo así, no está de acuerdo con el gobierno, es bien pesimista por todo lo que ha pasado, en comparación a, por decir, El Salvador, que ahí todo el mundo le encanta el presidente de El Salvador y todo el mundo dice cosas bonitas de él y cosas, y así, pues. Y Como pues, grupo, en la manera como enfrentamos los problemas, ¿cómo somos? ¿Pesimistas o optimistas? pues diría que es pesimistas, creo. En su mayoría. Creo que Bueno, sí. y eso obedece a la educación, ¿verdad? A la interpretación que tenemos sobre las situaciones de la vida, a la formación que hemos recibido en nuestra cultura. Gracias, Francisco.
Ok, eso sería todo en relación a la autoestima. Y acá voy cerrando. Vamos a iniciar el otro tema de la identidad de género el lunes y vamos a dedicar igual 2 semanas aproximadamente para esta identidad, que es la identidad de género, este tipo de identidad. Ok, por ahora terminamos. Anoten ahí su nombre, su número de cuenta y me ayuda con la foto, la persona que me está ayudando con la foto. ¿La foto? Ah, Andrea, ¿verdad? Sí, Andrea es. Solo estoy esperando que los demás activen su cámara otra vez. Ok. Voy a tomar la primera ahorita. Sonrisas. Listo con la primera. Dame un segundo para guardarla y tomar la segunda. Permítame, Lick, se está guardando. No me apaguen sus cámaras todavía porque no sé si falta alguien. No miro a Alba. Ay, no miro sus cámaras. Aquí estoy, compañera. Se me pierde. Aquí estoy. Ah, es que creo que hay 2. Porque me sale como 2 veces aquí el mismo nombre. Una con su foto y otra sin cámara. Cecilia no tiene habilitada su cámara ya. No me ven. ¿Me ven? No, Se me quedó trabada la imagen. ¿Me pueden ayudar a tomarla? Porfa, no sé, Carla. Ay, permítame un momento que no sé por qué no me ven. ¿Ahora? No sé. ahora sí. Ok. Gracias. Ok. Ok, creo que ya me funciona. Deme un segundo. Ya casi. Disculpen. Ya está la primera. Y la segunda. Ya estamos, Lick. Gracias, Andrea, muy amable. Ya. ¿Listo, jóvenes? Atentos con sus tareas, con el foro que voy a habilitar de asistencia, se pueden retirar si ya anotaron su Antes nombre. de que se vaya, quería hacerte una consulta. Fíjese que yo no pude subir la guía en la plataforma. Todavía me salió el error que estuvimos teniendo esa semana. Pero igual se lo mandé a su correo. Se lo mandé a su correo el mismo día que tocaba. Sí, le respondí. Bueno, voy a revisar y por el chat de coordinadores le dije que me lo subiera al campus, pero no lo ha podido subir. No, me sale que no formo parte de ningún grupo. Que no forma. ¿Y usted es coordinadora de un grupo? Sí. ¿De su propio grupo? ¿Del grupo 5? Sí, entonces. Ok, No, voy a quería revisar. afectar, no sabía si eso iba a afectar como la nota de las demás compañeras, pero igual se lo mandamos a su correo para que estuviera ahí, ¿verdad? Igual me lo deben subir al campus porque ahí debo validar, pero está bien que me lo haya mandado en el tiempo, ¿verdad? Por el tiempo. Sí. Ok. Yo le voy a confirmar. Ok. Listo, Por gracias. el chat de coordinadores. Gracias. Se cuidan, jóvenes, que estén bien el fin de semana. Buen día. Lick, buen día. Luego. Cuídense, nos vemos. Hasta luego, se cuidan. Feliz fin de semana, Lick. Gracias, igual. Gracias, Lick. ¿Ya se anotaron?